Yo le voy a hacer una pregunta. Y usted va a mantener la mano levantada. ¿Quién ora por mí? No la baje, no la baje, no la baje. Y si la subió y la bajó, ya mintió. Un poquito más. ¿Quién ora por hermana Suset, mi esposa? Eso me indica, pueden bajarla. Les agradezco de todo corazón porque la necesito, esa oración, y la necesitamos, esa oración. Eso me indica que no estoy solo. Eso me indica que usted y yo no estamos solos. Usted y yo estamos agarrados de la mano del Señor. Eso me indica que yo no camino solo. Eso me dice que yo no corro solo. Y si ya estoy cansadito, pasando de edad y voy despacio, también me indica que no estoy solo. Les agradezco de todo corazón y les agradecemos de todo corazón, mi amado hermano. ¿Por qué les hacía esa pregunta? Porque de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. ¿De quién estamos nosotros agarrados? Hemos pasado momentos difíciles. Hay hermanos que hace 6 meses no los mirábamos. Acá es posiblemente que nos hemos visto en otro lado, pero hace 6 meses, dentro de esos 6 meses, el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Y si usted no ha sentido la presencia del Señor, preocúpese, porque algo está pasando en usted. Porque Él lo ha prometido que no te dejaré ni te desampararé. Si usted se ha sentido solo, usted sabrá por qué. Usted sabrá por qué se ha sentido triste, desanimado. Mis amados, me voy a poner los lentes porque ya me hacen falta. Por eso también. Hay tantas cosas en la vida, mis amados hermanos, que nos llevan a la soledad, nos llevan a la tristeza, nos llevan a la preocupación. Y hay diferentes instituciones, diferentes organizaciones que se encargan de ese tipo de estudios. Hay tanta soledad en el mundo. De cada 3 personas en los países occidentales están solos. Y nuestro país, es posible que nuestra cultura a veces no lo acepta. Pero usted puede darse cuenta que acá en este país la soledad es bien difícil. Ya usted, mire hermano, le voy a decir algo y perdóneme por lo que le voy a decir, pero ya llega una edad y vamos a estorbar. Perdóneme, le dije perdón al principio. En Europa, muchos hermanos y personas conocidas que ese es su empleo, y aquí también, cuidar personas de avanzada edad. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ese es un estudio que ha sido hecho por diferentes organizaciones, acá y en nuestro país también y en el mundo entero. Ha sido un estudio del siglo XXI. En un mundo, mis amados hermanos, que obsesivamente y vivimos, por decirlo así, súper conectados con la realidad. Estamos conectados con lo que está pasando en el mundo global. Esto es un fenómeno, mi amado hermano. Y les decía, pues, todo lo que está pasando con respecto a la soledad. ¿Por qué hemos llegado a ese momento? Porque hay muchos medicamentos que nos arrinconan a la soledad. Hay muchos vicios que nos arrinconan a la soledad. Hay muchas cosas tóxicas que nos arrinconan a la soledad. Muchísimas cosas, y usted se preguntará, hay muchas cosas, mis amados hermanos, que nos llevan a ese punto, que nos llevan a ese momento. En el año 2015 hicieron un estudio que la soledad tuvo un impacto global de 2.3 trillones de dólares, porque alguien tiene que pagar eso. Nosotros vivimos cerca de un supermercado y todos los domingos temprano en la mañana
Llega un microbús, como decimos en nuestro país, cargado de personas de avanzada, perdón, no cargado, se dice lleno, como usted quiera llamarle, de personas de avanzada edad, los dejan en el supermercado y a X horas los recogen. Alguien tiene que pagar eso. Y esa es parte del estudio que en esta mañana yo les estoy presentando. Porque alguien tiene que pagar. Y es posible que digo nos porque soy parte de que alguien tiene que aportar o pagar, por decirlo así, todo esto que está pasando. Eso fue un impacto el 2015, mi amado hermano. Y del 2015 a 2020 estamos hablando de 5 años más. Es posiblemente que esa cifra ya se dobló o está a punto de doblarse, por decirlo así. Pero en la mañana de hoy, mis amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón el poder decirle a cada uno de ustedes o recalcarle una vez más a cada uno de ustedes que no estamos solos. Hay momentos de tristeza, hay momentos de soledad. Yo lo voy a invitar que vaya al Salmo 23. Es un salmo, mis amados hermanos, que más de uno acá en esta mañana se lo sabe de memoria. Jehová es mi pastor. Ese es un salmo que todo mundo lo sabe y es posible que en su tiempo usted estuvo abierto ese salmo en su hogar. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muy interesante, mi amada hermano, porque si Jehová es nuestro pastor, no nos va a hacer falta nada. En cualquier circunstancia de la vida que nos encontremos, el Señor está con cada uno de nosotros. Yo lo voy a invitar que vaya al versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Cómo dice? Vamos todos, vamos todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, aquí estamos en esta mañana. Nos presentamos ante usted, Señor, para que una vez más hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, que si aún en esta mañana hay alguien que no está seguro de estar agarrado de tu mano, Señor, que lo pueda hacer, lo pueda decir de manera libre, de manera pública. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos estar agarrados de ti. Asimismo, Padre, oramos por aquellos amigos, hermanos que en esta mañana nos han sintonizado. Permite, Señor, que siempre podamos estar agarrados de tu mano, Señor. Háblanos, por favor, una vez más a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía a un principio que el Salmo 23 es un salmo que lo sabemos de memoria. Pero en ese salmo y al final de ese salmo, el versículo 6 es una confirmación, porque dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una afirmación, mi amado hermano, en ese versículo, en el versículo 6. Hay una afirmación en la cual usted y yo no estamos solos en este momento. No sé cuál es la dificultad que podamos estar pasando, porque yo tengo mis dificultades también. No crea que yo no tengo inconvenientes. Ahora mismo yo estoy peleando mucho, pero he podido entender que no estoy solo. Una vez esta mañana el Señor me ha confirmado que no estoy solo. Dice el versículo número 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi amado hermano, esa vara, ese cayado, cuando tú te estás desviando, el Señor te hace así. Esa es una herramienta que cada pastor usaba. Hoy en día, en Palestina, es una herramienta que no puede faltar en el equipaje de un pastor.
La vara y el cayado no pueden faltar. Con ese cayado es que el Señor te orienta. Te dice para dónde debes de ir. Si te estás resbalando, el Señor te ala, mi amado hermano. Es posible que tú te crees, es posible que nos creemos que todo lo estamos haciendo bien. Y hay un momento en que nos estamos desviando, no por donde el Señor quiere que vayamos nosotros. En esta mañana vamos a reflexionar en ese versículo. Lo que estaba aconteciendo, mi amado hermano, con David. En esta mañana yo le invito que valoremos lo extraordinario que es este versículo. El versículo número 4 del capítulo 23 de Salmo. Esa es una declaración, mi amado hermano, de parte del rey David. Porque el rey David tuvo problemas también. David tuvo problemas, fue perseguido, se anduvo escondiendo, usted lo sabe, muchísimas cosas. Pero en el Salmo 23, el versículo 4 dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quítale el nombre de David, ponga su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, mi amado hermano, no debemos de temer mal alguno, porque el Señor está con cada uno de nosotros, porque la vara es la que nos corrige, el cayado del Señor es el que nos orienta para dónde debemos de ir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Después de septiembre 11, sí o no, que quedamos un poco desubicados. Usted escuchaba un avión y usted no miraba para abajo. ¿Sí o no? ¿Miraba para arriba o sí o no? O yo era yo solito. Porque yo estoy seguro que usted también escuchaba un avión y miraba para arriba. Mi amado hermano, usted mira un helicóptero, no le tenga miedo a la sombra. Mire, aquí hay una sombra. Yo no le debo de tener miedo a esa sombra. En el caso, les estoy hablando de un helicóptero o un avión, no le tenga miedo a la sombra. Téngale miedo que si le cae arriba, es grave el problema. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso quiere decir, David ahí en ese versículo. No le tenga miedo a la sombra de la culebra. Téngale miedo a la culebra. Eso quiere decir acá en este versículo, en la parte de este versículo. No le tenga miedo a la sombra del elefante. Téngale miedo a que si le pone el pie encima, va a ser grave el problema. Eso quiere decir, mi amado hermano, el rey David, la palabra del Señor por medio del versículo 4. El rey David, mi amado hermano, acá la palabra del Señor nos dice las dificultades de la vida, de las crisis, las enfermedades que nosotros estamos o vamos a atravesar cuando andemos en ese valle de sombra de muerte. Pero es muy importante reconocer que cuando andemos en ese valle de sombra de muerte, hay alguien con nosotros. Esa omnipresencia, esa omnisciencia de parte del Señor está con cada uno de nosotros. En esta mañana, mi amado hermano, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. En ese valle de sombra de muerte es donde, mis amados, surgen muchas preguntas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿O por qué a ellos? Cuando andamos en ese valle de sombra de muerte es cuando vienen muchísimas preguntas en nuestra vida. Cuando por A o B, mujeres y hombres, porque hay hombres también que crían sus hijos solas, ¿sí o no? Vienen esas preguntas. ¿Y por qué se fue? O por cuando un bebé muere en el vientre de la madre, ¿y por qué? Ahí nos habla del valle de sombra de muerte, que cada uno de nosotros vamos a pasar. Pero es muy importante reconocer, mi amado, cuántas cosas suceden, pero no hay que temer. Hay que poner en práctica esa promesa de que no vamos a estar solos.
Ahora mismo, mi amado hermano, si usted está estudiando, ahora mismo usted está atravesando por una dificultad de salud económica, póngale eso al Señor, hombre. Comparta el día martes. Póngale esa necesidad, póngale esa carga al Señor. Porque el Señor nos ha prometido que no estamos solos. Tenemos tantas cosas que nos insatisfacen, se dice. Pero recuerde que de cada una de ellas nosotros aprendemos. Hay tantas cosas incomprensibles que estamos viviendo. Adversidades en la vida que hemos pasado o que estamos pasando. Los hombres y mujeres, todos. Nadie ha dicho que pues no vamos a pasar inconvenientes. Claro que sí. Pero muy importante, mis amados hermanos, saber y reconocer que el Señor está ahí en el preciso momento cuando usted y yo lo necesitamos. Cuando usted y yo, mi amado hermano que nos escuchan esta mañana, está ahí el Señor. Cuando el dolor está ahí, permanece, y usted dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Como decimos nosotros. Recuerde que el Señor está ahí para alentarte, para levantarte, con su mano derecha. Usted puso atención a lo que cantábamos en esta mañana, mi amado hermano. Si mi Dios es real, y si nuestro Dios es real, es porque no estamos solos. Es porque hay alguien ahí con cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor no sea suficiente. No nos desanimemos. Hay que seguir adelante. Recuerde que cantábamos también, sendas Dios hará. Aquellas cosas que a nosotros se nos hacen difíciles, el Señor las hace fáciles. Recuerde que lo que para nosotros son 10 horas, para el Señor puede ser un segundo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay, porque Él obra en maneras que no entendemos. En ese momento de dificultad, el Señor está ahí, porque Él va a llegar justo a tiempo. No va a llegar antes, ni va a llegar después. Él va a llegar cuando Él crea que es necesario. Amén. Mis amados, el Salmo 23 nos habla de eso, de esas tormentas en la vida que pasamos cada uno de nosotros, de esas corrientes difíciles que pasamos. Pero mis amados hermanos, tenemos que fijar nuestros ojos y buscar esa ayuda y ese consuelo que viene de parte del Señor, esa fortaleza que viene de parte de Él. Mis amados hermanos, en esta mañana es posible que todos coincidimos que hemos tenido un momento difícil, que hemos tenido un momento de dificultad, pero qué lindo es saber que no estamos solos. Amén. Qué lindo saber que el Señor está ahí para alentarnos en esas dificultades, en esos desafíos, en esos momentos de depresión. En esos momentos, mis amados hermanos, de desafíos que usted y yo tenemos, es mejor confiar en el Señor. Es mejor confiar en Él y no confiar en el hombre. Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su abrazo y su corazón se apartará de Jehová. Qué peligroso es, mi amado hermano, confiar en el hombre. Cuando sabiendo usted que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores de su lado. Recuerde, bendito el varón, el versículo 7, bendito de Jeremías, bendito el varón que confía en Él, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Una confirmación más de que no estamos solos. Una confirmación más en que podemos confiar. Mis amados hermanos, ante la inminente agonía de la cruz, el Señor sintió temor, pero Él buscó a quien tenía que buscar.
En esta mañana, mi amado hermano, si usted tiene temor, usted debe de saber a quién correr, a quién buscar, o hacia dónde ir, o en qué dirección ir. El Señor, ante la inminente agonía que él tuvo, él sintió temor. Y ese temor no lo llevó a renunciar. Por lo tanto, en esta mañana el Señor nos dice a cada uno de nosotros, por muy grande que sea la dificultad, no te sientas triste. No te abatas, como decían por allá, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Mis amados, el Señor tuvo temor y no lo llevó, sin embargo, no lo llevó a renunciar, porque era el plan de redención. Era el plan de redención. ¿Y a qué lo llevó? A buscar la fortaleza de su Padre, del Padre Celestial. Esa es la reacción de que usted y yo, y usted, mi amigo o amiga que nos escucha en esta mañana o nos está viendo, esa es la reacción que cada uno de nosotros debe tomar. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir, mi amado hermano? Ese era el propósito por el cual el Señor no se dio por vencido. Ese era ese propósito eterno para rescatar al hombre, para rescatarnos a usted y a mí del pecado. Es por eso que Él supo dónde ir al Padre, porque ya estaba en los planes, mi amado hermano, en los propósitos eternos para rescatarnos del pecado. Recuerde que ¿a dónde vamos nosotros humanamente hablando? Vamos a ese lugar especial que tenemos para orar. Vamos a ese lugar preferido que usted tiene en su casa. Recuerde que el Señor corría a Getsemaní, iba a Getsemaní a orar. Usted y yo, cada uno, usted y yo tenemos un lugar, mi amado hermano, especial donde ir y orar. En esos momentos de temor, en esos momentos de expectación, en esos momentos en los cuales usted se pregunta, ¿y ahora quién? ¿A quién usted acude, mi amado hermano? El Señor no acudió a su madre María. No confió en sus angustias a sus discípulos. Y recuerde que sus discípulos eran especiales para Él, porque eran con los que Él andaba. Es posible que en la mañana de hoy usted corre a su amigo o a su amiga de confianza. Pero primero que esa amiga y ese amigo hay alguien que no te va a fallar. Ahí está ese amigo, mi amado hermano, que no te va a dejar de lado. Te va a prestar el oído. Mis amados, él no acudió. Él pudo haber acudido a su madre. Él pudo haber acudido a sus discípulos. Sin embargo, no lo hizo. Acudió al Padre en ese momento de sufrimiento, en ese momento de temor, por decirlo así. Y en Mateo, el capítulo 26, el versículo 39, nos habla y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Él recurrió a su Padre. No recurrió a su mamá ni a sus discípulos. Padre mío, es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Qué bonito es, mi amado hermano, en ese momento de dificultad que usted y yo tenemos, y decirle: Señor, ¿qué hago? Que se haga tu voluntad, Señor. No como yo digo, no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque recuerde que la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta. Y en este momento el Señor pues le dice a su Padre: sino que se haga tu voluntad, sino como tú, no como yo quiero. Y era un momento de temor. Él estaba buscando, como usted y yo lo hacemos, esa palabra que nos aliente, ese consejo que nos anime, ese consejo que nos ayude a poder pasar ese obstáculo que podamos tener, ese momento de dificultad que usted y yo podamos tener, mi amado hermano. El Señor sintió temor y
Y esa es una de las cosas pues en las cuales él recorre a su Padre. Para que pues él le dé esa fortaleza para enfrentar la cruz y vencer la muerte, el pecado y a Satanás, al enemigo. Hay un momento que el enemigo, mi amado hermano, nos arrincona, como decíamos al principio, a no confiar, a que pueda más el temor que la confianza. Por eso les decía en un momento, es muy importante, mi amado hermano, a quien usted le presta el oído. Es muy importante reconocer. Recuerde que el Señor, en este versículo nosotros podemos aprender que Dios no siempre te quitará el problema. Dios no siempre te quitará el problema. Removerá la piedra para que tú actúes. Removerá la piedra porque Él siempre nos capacitará para poder vencer ese temor, ese desánimo, para poder soportar esa carga que cada uno de nosotros tenemos. Porque si en esta mañana yo preguntara quién tiene necesidad de oración, todos, mi amado hermano, todos. Todos. Dice Hebreos, ¿por qué les digo en un momento que es muy importante reconocer a quién le presto mis oídos? Dice Hebreos, el capítulo 12, el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué difícil es cuando estamos en la dirección correcta y nos desviamos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuán peligroso, mi amado hermano, puede ser desviarnos, descuidarnos, desorientarnos, por decirlo así. Recuerde que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis amados, eso significa que David no tuvo problemas, no tuvo inconvenientes, no tuvo miedo. Eso no quiere decir que para él todo fue fácil. Recuerde que en un momento tuvo que ir a pelear él solo. Bueno, no vamos a adelantar. Recuerde que en un momento él se sintió solo. Pero recuerde que dice, tú estarás conmigo. En ese momento, mi amado hermano, es cuando usted y yo debe reaccionar y entender y reconocer que no estamos solos, porque Él está con cada uno de nosotros. Mis amados, David tuvo inconvenientes, como usted y yo los tenemos. Como usted y yo nos estamos enfrentando. David conoció la soledad de su familia. Es posible que a usted en este momento en su familia lo han puesto a un lado. Pero tranquilo. Usted tiene al lado a alguien especial. A ese Rey de Reyes y Señor de Señores. David se sintió solo porque su familia pues lo dejó. Él quedó solo en el campo. Se quedó cuidando las ovejas cuando Samuel llegó a casa de su padre buscando al sustituto. Y eso pues usted lo puede, si en su tiempo usted lo puede leer en Primera de Samuel, el capítulo 16. Ahí le relata lo que aconteció en ese momento de soledad. Él conoció, mis amados hermanos, la soledad cuando se fue a enfrentar a Goliat. Y habían tantas cosas que él pues se preparó para ir a pelear. Y él fue solo. Él fue solo a pelear, nadie lo acompañó.
ni Saúl con su ejército. Él fue solo, atravesó la montaña o la loma o el qué sé yo, y fue solo. Y fue solo, pero porque él sabía quién le iba a dar la victoria. Es posible que en un momento nosotros estamos caminando solos, porque entendemos quién nos va a dar la victoria. Usted no va a una cita y va confiado que usted va a salir victorioso de ahí, porque usted sabe en quién pone esa confianza, al que le va a dar la victoria, al que le va a dar esa bendición. Y David fue solo a enfrentarse al gigante. No lo acompañó ni Saúl ni el ejército de él. Fue solo, marchó hacia donde tenía que marchar, pero convencido de que la victoria se la daría el Señor, porque el Señor no lo avergonzaría, como el Señor no te va a avergonzar en ningún momento. Que podamos cada uno de nosotros sentir esa confianza que viene de parte del Señor. Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 40 en adelante, nos habla de eso. Dice que él se preparó, tomó su cayado, tomó en su mano y escogió 5 piedras cuando él estaba solo. Y siguió, porque es muy importante saber que pues él vio la soledad, conoció la soledad cuando el rey Saúl, siendo su suegro, se enceló de él. Usted sabe lo que aconteció y es posible que usted alguna vez ya lo ha leído. Y lo perseguía a él como un delincuente. Pero, mi amado hermano, no importa quién te persiga. Es el Señor el que está a nuestro lado. Es el Señor el que va a guerrear por ti. Es el Señor el que nos va a dar esa victoria. David tuvo que refugiarse en el desierto, en cuevas, en lugares feos, pero nada impidió que Dios cumpliera su propósito en la vida de él. Como el Señor va a cumplir el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es cuán importante, mi amado hermano, poder entender que aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, en esa soledad que podemos estar experimentando en toda su expansión, en todo lo que puede estar aconteciendo, no estamos solos. Pregúntele al Señor: Señor, ¿podré cruzar esos lugares peligrosos como una vez lo hizo David? Señor, ¿podré cruzar esos lugares peligrosos y no tener miedo de nada? ¿Cuán confiado usted está, mi amado hermano, y poderle decir: Señor, porque tú eres mi pastor y siempre estarás conmigo en cualquier dificultad, en cualquier necesidad? Jesús experimentó la soledad también. Jesús experimentó la soledad, el abandono, la traición. Él les dijo a sus discípulos en el capítulo 16, el versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús experimentó la soledad, experimentó el abandono y la traición también. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuán importante, mi amado hermano, es tener esa confianza y saber que por muy mal o por muy difícil o por muy solitario o porque así sea la traición grande que nosotros hayamos podido tener, no estamos solos. No estamos solos en ningún momento, mi amado hermano. El apóstol Pablo también se sintió solo en algún momento.
Cuando estaba preso. Él se sintió solo también. Dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16 y 17. En mi primera defensa estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. Hay un momento, mi amado hermano, en que todos van a huir. Hay un momento en que muchos no vamos a aguantar. Hay un momento en el cual, mi amado hermano, usted se va a aflojar. Usted se va a desanimar. Usted va a saber, wow, me dejaron solo. Pablo sintió esa soledad. Sufrió tanto esa soledad en aquella cárcel romana donde él estuvo. Usted y yo no estamos exentos de no sentir esa soledad. Pero a la vez es muy importante reconocer quién está con nosotros. Es bueno saber, mis amados hermanos, que no estamos solos. Es bueno saber que Dios habita en la eternidad. Que en su omnipresencia, en su omnisciencia, Él está al lado de cada uno de nosotros. Él habita, el Todopoderoso, mi amado hermano, Creador del cielo y de la tierra, está con nosotros. Dios nos dice por medio de, como le dijo a Jacob, allá cuando Dios se le aparece a Jacob, yo estoy contigo. Génesis 28:15. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. A donde quiera que usted vaya, mi amado hermano, siéntase protegido. Y si usted siente que ya su mano se está aflojando o se está despegando de la presencia del Señor, alíñese otra vez. Alíñese. Dios nos dice lo que le dijo a Jacob en esta mañana. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. A donde quiera que vayas. En cualquier situación. El Señor está con cada uno de nosotros. Dios nos dice lo que le dijo a Moisés. Allá en Éxodo, el capítulo 33, el versículo 14. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Usted duerme bien o duerme mal? Bien. El resto duermen bien también. Mis amados hermanos, es muy importante reconocer en quién yo descanso. Que explote el que quiera explotar. Que se desanime el que se quiera desanimar. Que se desaliente el que se quiera desalentar. Pero mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en Él. Dios le dice a Moisés, mi presencia. ¿Y cuán importante es la presencia del Señor, mi amado hermano? Saber que donde yo voy, saber que si voy a entrar a un hospital, el Señor va conmigo, porque Él me lo ha prometido. Me ha prometido que su presencia estará conmigo siempre. A ese centro de trabajo donde yo voy, a vehículos y motores donde pronto mis hermanos van a ir, el Señor va a entrar con ellos a ese lugar. ¿Por qué? Porque su presencia irá con cada uno de nosotros y nos dará descanso en esa preocupación, por grande que nosotros podamos tener. Porque Él nos ha prometido en Éxodo 33, el versículo 14. Dios nos dice en esta mañana, como le dijo al pueblo de Israel, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una vez más el Señor nos dice, mi amado hermano, como le dijo al pueblo de Israel, así nos dice en esta mañana cada uno de nosotros, que Él va a ir delante, o adelante, o delante, como le quiera decir usted, peleando por nosotros. En cualquier dificultad, en cualquier momento difícil que nosotros podamos
tener. Allá en Mateo, el capítulo 28, nos habla de la gran comisión. Capítulo 28, el versículo 20 dice que enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, Señor, el Señor nos dice que no estamos solos, mi hermano. Una vez más, el Señor nos habla de cuán importante es su presencia. Allá cada uno de nosotros, mi amado hermano, que pues nos desviamos, nos deslizamos, hacemos cosas que al Señor no le agradan. Pero recuerde que esa vara y ese cayado, esa vara es la que el Señor usa para orientarnos. Ese cayado es que Él usa para jalarnos de ese lugar donde no debemos de estar. Gracias, hermano. Les confieso, esta mañana me levanté temprano y traté de hacer algo, pero no pude. El hermano Douglas me ayudará después. Traté, posiblemente que usted ha visto eso. La vara y el cayado. Mis amados hermanos, cuando estamos en peligro, el Señor nos ala. Porque esa era una herramienta que no podía faltar en el equipaje de todo pastor. La vara y el cayado. No podía faltar. No podía faltar el zurrón. Es posible que usted ha visto esa palabra. Es una palabra bíblica. El zurrón. El zurrón era la mochila, por decirlo así, donde el pastor llevaba sus alimentos. ¿Y usted sabe para qué? Nadie sabe. Para no ir a casa. Para no dejar las ovejas solas. Ahí él andaba lo que tenía que andar para no poder descuidarse por el amor que les tenía a las ovejas. La vara tenía una punta especial que la usaba el pastor para poder defender a sus ovejas de los animales salvajes, de esos que venían a atacar. Porque dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa vara que a veces te corrige y tú no la entiendes, joven, es por algo. El Señor quiere cumplir su propósito en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Es posible que a veces estamos haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Vení. A veces nos cuesta, pero recuerde que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no abandona a sus hijos en el camino. Él va con ellos. ¿Por qué? Porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Hoy en día, mi amado hermano, en la Palestina todavía se usa esa vara y ese cayado. No es preciso que usted vaya allá, yo no he ido todavía. Pero usted puede buscarlo. Y usted poderse darse cuenta que aún todavía en ese lugar todavía se usa y esa vara y ese cayado para rescatar a las ovejas, para poder defenderlas, para poder actuar y así rescatar y así cuidar. Porque ya le dije en un momento, el pastor amaba sus ovejas. El pastor amaba a sus ovejas. Mis amados, como experto que David era en pastorear, él se sentía seguro y tranquilo, porque había alguien que estaba cuidándolo a él. Gracias, hermano, por las imágenes. Había alguien que lo estaba cuidando, mis amados hermanos. Qué lindo es saber que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a fallar, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Qué lindo es saber que no estamos solos. Mis amados, qué lindo es saber quién nos alienta,
¿Quién nos consuela? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos da dirección? ¿Quién nos da paz en ese momento de dificultad, en tierras lejanas? Es posible que muchas de las cosas que suceden en nuestro país son los que nos dan la tranquilidad. Pero el mismo Dios del Salvador es el mismo de aquí. Y usted aquí puede recibir esa confianza que usted está esperando, mi amado hermano. Hagamos nuestra, mis amados hermanos, esa promesa que el Señor le dio a la nación de Israel. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No estoy solo, Jesús está a mi lado. Solo no estoy, Jesús está a mi lado. ¿Se sabe ese himno? Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Qué importante saber, mi amado hermano, una vez más, que no estamos solos. Si se siente solo, usted sabrá por qué. Mi hermano, el día de hoy, una vez más, podemos reconocer que aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no tenemos por qué tener temor y debemos de enfrentar a ese gigante, por muy grande que sea. El Señor sabrá cómo vamos a enfrentar esa dificultad. El Señor sabrá cómo vamos a enfrentar esa enfermedad. El Señor sabrá, mi amado hermano, cómo vamos a enfrentar ese conflicto familiar. Porque en las familias hay inconvenientes también, ¿sí o no? El Señor sabe cómo lo vas a enfrentar. El Señor sabrá cómo nos va a usar a cada uno de nosotros para poder reunir, enfrentar esa dificultad que podemos tener. Dios conoce las anormalidades del camino que usted y yo podamos tener, porque el Señor conoce nuestro caminar. Dios sabe cómo guiarnos a través de ese valle de sombra de muerte. No debemos de angustiarnos, mi amado hermano, porque el Señor nos acompaña. Él nos fortalece, Él nos ayuda de su mano derecha. Él nos sostiene de su mano derecha firmemente, en todo momento, en todo tiempo. Él nos dará la victoria, porque Dios camina contigo. Sofonías capítulo 3, el versículo 17. Yo lo voy a invitar que se ponga de pie. Sofonías capítulo 3, el versículo 17. Si usted se lo sabe, cántelo. Porque dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará